Integración regional. Bien, ¿qué es la integración regional? Es un proceso por el cual varias economías o países o estados o continentes o naciones deciden unirse o complementarse para lograr un beneficio en conjunto, ¿ya? Pueden ser dos localidades, dos comunidades, dos países, dos continentes, ¿ya? Y se define como un esfuerzo o un movimiento convergente, es decir, que une, ¿ya? Realizado por los estados. Esto con el fin de obtener un objetivo común, que puede ser de tipo económico, de tipo social, de tipo industrial, de tipo empresarial, o también de tipo sociocultural o legislativo, ¿ya? Bien. ¿Qué es la integración regional? Entonces, es un contexto de apertura, donde se van a integrar varias regiones, pues llama integración regional, ¿ya? Para mejorar el plano económico, social, cultural, deportivo, financiero, ¿ya? Generando una competitividad entre estos países, estimulando a las exportaciones y uniendo las economías de estos países, ¿ya? Bien, este proceso de integración se inicia con acercamientos económicos, que pueden ser verbales o pueden ser escritos, ¿ya? Y donde van a abarcar varios temas en el área social, cultural, jurídica, política, deportiva, económica, financiera, como les había dicho hace un momento. Bien, esta visión global de la integración regional tiene varios puntos de vista. Hay una parte económica donde habla de que esta integración regional nos va a servir para unificar planteamientos entre varios países para llegar a darle soluciones a problemáticas de cada país, ¿ya? Otro aspecto de la visión global es la razón política, ¿ya? Donde se realiza una integración regional con el fin de desarrollar políticas económicas, políticas financieras, sociales, culturales, que van a beneficiar a toda una región. En este caso podría ser a todo lo que es Sudamérica, por ejemplo, o a lo que podría ser Europa, lo que podría ser Latinoamérica o Norteamérica. ¿Ya? Dependiendo del lugar en el que se realiza la integración regional, va a haber muchas razones políticas por las cuales se va a realizar una reunión o una unión o una integración, dependiendo del planteamiento de la visión política que tengan estos países. Esto va a llevar a acuerdos políticos de integración, ¿ya? Que van a ser desarrollados en el plano primeramente político, pero que evidentemente van a influir en la parte económica financiera, ¿ya? Y también en la parte técnica, con el apoyo de algunos países a otros países menos desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta integración? Hace que países que están en un nivel más bajo a nivel tecnológico, a nivel económico, político, puedan mejorar gracias a este tipo de integración, ¿ya? Hay una visión comercial, obviamente, ¿ya? Por la cual los países comienzan a eliminar, por ejemplo, impuestos, lo que son los aranceles. Ya no hay restricciones, por ejemplo, el tema de las pólizas de importación, de exportación, los pagos de aduana, los pagos de frontera, todas esas cuestiones comienzan a desaparecer porque hay una apertura comercial entre países, vecinos, por ejemplo. Para ir al Perú, para ir a Chile actualmente nosotros, ya no necesitamos un pasaporte, simplemente es un salvoconducto, ¿ya? Eso nos evita muchos problemas y muchos trabajos. Entonces, eso, por ejemplo, es una visión de integración o de apertura hacia otros países, ¿ya? ¿Cuáles son los modos de integración? Hay un modo de integración formal y hay un modo de integración no formal. El formal es aquel por el cual la integración se va a realizar sobre ciertos parámetros o estatutos, es decir, sobre algo legalmente establecido, leyes, documentos, resoluciones, decretos, ¿ya? Es decir, es una integración formal. Está basada en firma de documentos o de ciertas reglas entre países. La integración no formal surge a partir de ciertos negocios o ciertas reuniones entre países, donde no hay un acuerdo escrito, sino es más que nada un acuerdo de palabra, por el cual existe un tipo de ayuda o de integración entre regiones, entre países, pero que no está regulado por una ley, por una norma, ¿ya? Es decir, es algo que no está escrito, eso significa que es no formal. El formal es cuando hay un documento, ¿ya? Un acta de acuerdo, un documento, algo así, ¿ya?
Entonces, esos son los dos tipos de integración, formal y no formal. Bien, ¿cuáles son los grados de integración? Empezamos con una zona de libre comercio. Esa zona de libre comercio puede ser una zona fronteriza entre dos o más países, en la cual se eliminan los aranceles, los impuestos, todo aquello. Esto viene a generar una unión aduanera. Esta unión aduanera hace que haya un solo tipo de aduana entre varios países, evitándonos el pago de aranceles, de impuestos, de cierto tipo de pagos que se deberían realizar. Lo que va a generar un mercado común. Este mercado común va a hacer que entre varios países se pueda crear un tipo de varios tipos de convenios económicos, de convenios financieros, por los cuales se crea una sola institución, que es un mercado común, ¿ya? Y esto va a lograr determinar una unión económica entre varios países, como por ejemplo en Europa, ¿no? Con el euro, que no hay una sola moneda. Antes, por ejemplo, Italia era la lira, de España era la peseta, de Francia era el franco y así. Pero ahora hay una sola moneda que es el euro, es decir, ya no tienen que, si tú vives en España y quieres irte a Italia, por ejemplo, ya no tienes que cambiar tu dinero, porque todo se maneja en base al euro. En cambio acá es diferente, ¿no? Nosotros tenemos el boliviano. Si queremos irnos a Argentina, tenemos que cambiar ese boliviano por pesos argentinos, o por pesos chilenos, o por la moneda del país al cual vamos a ir. Esto se evita con esta unión económica, que también va a generar una unión política, ¿ya? Por ejemplo, hay acuerdos que vamos a ver más adelante, en los cuales hay acuerdos políticos, económicos, financieros, sociales, culturales, deportivos, que van a generar una unión entre estos países, no solamente de tipo económico o financiero, sino a todo nivel, ¿ya? Esos son los grados de integración. Yendo desde una zona de libre comercio, una simple zona aduanera, hasta una unión política de todos los países, ¿ya? Sin embargo, esta integración tiene tres pasos muy importantes, ¿ya? Uno que es la cooperación, que viene a ser la ayuda, ¿ya? O un acuerdo que puede ser bilateral entre dos países o multilateral entre varios países, ¿ya? Para ayudarse entre sí en todos los niveles, ¿ya? Hay una integración también, que es la cesión de ciertos permisos, limitaciones entre países para crear una zona única, ¿ya? Pero que va a tener cierto tipo de normativa o legislación. Eso se llama personalidad jurídica. Y hay una unificación a partir de esta integración y cooperación que hace que la integración sea más elevada, sea más grande, ¿ya? Pero siempre respetando la soberanía de los estados. Es decir, puede haber una integración entre 4, 5, 6 países, pero cada país es libre y soberano, ¿ya? Hay una unión, hay una cooperación, hay una unificación, pero siempre manteniendo lo que es la soberanía y la normativa de cada país o cada región, ¿ya? Hay 6 etapas de la integración económica y comercial, que son la zona de preferencia arancelaria, la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y monetaria y la unión económica completa o supranacional, que les vamos a ver a continuación. ¿Qué es una zona de preferencia arancelaria? Es cuando dos o más países se otorgan entre ambos ventajas arancelarias, es decir, que no van a pagar impuestos, no van a pagar aranceles entre sí. Eso generalmente es entre países vecinos. Por ejemplo, esto sucede entre Bolivia y Perú, ¿ya? Bolivia y la Argentina. Hay una zona de libre comercio. En esta zona de libre comercio igual se anulan los impuestos o aranceles entre los miembros, pero se los mantiene ante otros. Ejemplo, si Bolivia tiene un convenio con Chile y Perú, pero quiere participar de ese intercambio comercial, digamos, la Argentina o Paraguay, estos sí tienen que pagar los aranceles o impuestos porque no están dentro de esa zona de libre comercio. La zona de libre comercio, entonces, es una zona de libertad de impuestos o aranceles, pero solo entre los países miembros, ¿ya? Si otro país quisiera ingresar, tiene que pagar el impuesto o arancel. Hay una unión aduanera, que es la integración igualmente entre dos o más estados o países, ¿ya? En base a acuerdos internacionales, donde se eliminan barreras arancelarias o comerciales, ¿ya? Es decir, hay un arancel aduanero común, lo que quiere decir que hay una única aduana entre varios países, ¿ya? Y esto siempre va en relación a lo que son los impuestos o los aranceles. Obviamente, esta disminución o esta eliminación de impuestos o aranceles va a hacer que los precios disminuyan. Por ejemplo, esto es muy importante para el tema de las importaciones y exportaciones de productos nacionales o extranjeros. El mercado común, esta es la consolidación de la unión aduanera. Al haber una unión aduanera, se crea un mercado común, ¿ya? Que va a favorecer en términos políticos y económicos. Y todo esto va a incluir
todo lo que es el factor productivo, es decir, que un país pueda importar o exportar ciertos productos con bajos costos arancelarios o tal vez costos nulos, es decir, sin pagar impuestos, como sucede con muchos productos, por ejemplo, que se importan y se exportan entre países vecinos. ¿Ya? A eso se llama mercado común. Hay una unión económica y monetaria. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con Europa, ¿ya? Donde se intenta consolidar una sola moneda y una sola política económica, que es el euro, ¿no? Y esto va a derivar en una unión económica completa y supranacional, que es el máximo nivel de integración, donde hay una sola moneda, hay un solo aspecto económico, financiero, social, cultural, es decir, ya no hay, se elimina lo que son las fronteras internacionales y nacionales, donde se vuelve a lo que es una sola región, una sola comunidad. Esto pasa, por ejemplo, con la Unión Europea, donde aparte de tener una sola moneda, tienen ciertas cuestiones de tipo financiero, económico, social, cultural, que los hacen parecer una sola comunidad o una sola región. ¿Ya? Entonces son las 6 partes de la integración. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la integración regional? Vamos a tener el acceso a mercados, donde se van a unir países con un propósito común. Hay una reducción de las barreras al comercio de bienes, lo que les decía, ¿ya? De que podemos importar o exportar ciertos productos sin pagar ningún tipo de arancel o impuesto, ¿ya? Eso va a generar un mayor flujo económico y también de productos, ¿ya? El acceso a mercados, trato especial al comercio de servicios, especialmente en comunicaciones, finanzas, transporte, energía, inmigración, salud, educación y medidas sanitarias. Y todo esto se aplica también al derecho de propiedad intelectual, ¿ya? Haciendo de que las regiones se puedan unir mucho más. También hay una toma de decisiones donde los gobiernos son el actor principal, ya especialmente en lo que son los ministerios de relaciones culturales, los ministerios de relaciones internacionales, es decir, las cancillerías, haciendo que se creen acuerdos en cooperación, integración y algunos tratados, tratados de libre comercio, tratados de integración económica, de integración cultural, ¿ya? De intercambio educativo, por ejemplo, de intercambio cultural, ¿ya? Y un apoyo entre gobernantes, es decir, que cuando un país sea afectado por alguna situación, puede ser interna o externa, los demás países lo van a apoyar, ¿ya? A eso se refiere. Bien, también hay una participación de la sociedad civil, que somos todos nosotros, ¿no? La sociedad civil es la ciudadanía, el ciudadano común. Y también se exige la instauración de algunos procesos de divulgación del conocimiento, difusión y extensión de cátedras de enseñanza. Esto es cursos, cursillos, seminarios, talleres que se realizan en base a ciertas áreas del conocimiento, ¿ya? Puede ser, digamos, un seminario, taller en base a cualquier tema educativo, cualquier tema de capacitación o de especialización que lo da un país, pero en el cual participan todos los demás países miembros de cierto pacto o de cierto acuerdo de integración, ¿ya? A eso se refiere. Bien. Luego hay una mirada crítica contra la integración económica, ya que se dice que esta integración no es la solución a los problemas sociales, políticos o económicos, sino solamente es un tipo de integración que se va a realizar. ¿Ya? Y esta puede ser también discriminatoria, ya que beneficia a ciertos países, pero no toma en cuenta a otros. Por ejemplo, si hay un acuerdo de libre arancel entre Bolivia, Chile y Perú, se está discriminando a los demás países porque los países sí van a pagar aranceles o impuestos. Entonces, eso lo toman como un acto o una política discriminatoria, ¿sí? Que beneficia a algunos y afecta a otros. Y eso también ha llevado a que algunos países se unan para ser más poderosos y poder manejar a otros países más pequeños. Por ejemplo, hay acuerdos de integración entre grandes potencias que se benefician entre ellos y no benefician a los demás. A eso se refiere este tema de que puede haber integración discriminatoria, ¿ya? Bien. Los instrumentos de integración económica son el AAP y el PAR, que son acuerdos de alcance parcial o de preferencia arancelaria regional, ¿ya? Donde se va a reducir los gravámenes, es decir, los impuestos, en beneficio de los integrantes de este pacto de integración. Otro instrumento de integración económica es el ACE, que son los acuerdos de complementación económica,
que es una modalidad más avanzada de la anterior que habíamos hablado, ¿ya? Y que son normalmente de naturaleza comercial, ¿ya? Hay tratados donde se habla en determinados artículos de este ACE, que son acuerdos de complementación económica que van a ir a mejorar ciertos tratados en el plano económico, ¿ya? Hay acuerdos de protección a la inversión, llamado APRI, que garantizan la fluidez de la inversión, ¿ya? Es decir, que el dinero que vaya ingresando tiene que fluir para generar más beneficio a los países que están dentro de este tratado o dentro de este acuerdo o pacto regional, ¿ya? Los temas generales de las negociaciones generalmente son el acceso a mercados, es decir, la integración mercantil, dando un mejor trato a las naciones más favorecidas, ¿ya? Generando un comercio de servicio, produciendo la propiedad intelectual y generando las compras estatales, es decir, las compras gubernamentales a partir de los gobiernos, ¿ya? No son negocios entre empresas o instituciones, sino entre estados o entre naciones. Y los puntos a negociar son medidas anti-dumping. El dumping es una política de política económica que beneficia a algunos, entonces se generan medidas contra este tipo de política, ¿ya? Medidas de salvaguardia, es decir, de generar una protección para todos los países, régimen de origen de cada país, un comercio de servicios entre los países que participan del pacto, la propiedad intelectual, que son los derechos de propiedad de lo que se vaya a generar, especialmente a nivel cultural, económico, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras estatales, el generar cuidado del medio ambiente y evitar obstáculos técnicos al comercio. Todo eso son puntos que se van a negociar en estos tratados que se realizan. Bien, ¿cuáles son las ventajas económicas de los acuerdos regionales? Hay una apertura multilateral al comercio, es decir, hay un comercio entre varios países. Hay facilidad en el transporte de mercancías o mercaderías porque ya no hay control entre fronteras, ya que hay acuerdos. Hay un incentivo a la competencia al mercado interno, promoción de la inversión y desarrollo económico y monetario. Es decir, que el desarrollo del país va a generar mayor ganancia monetaria. Las ventajas políticas vienen a ser que hay mayor capacidad de negociación, se puede combatir el delito, hay aumento en el flujo de personas, ¿ya? Y ahí se fortalece la política fronteriza y militar. Por ejemplo, si queremos ir a Chile, queremos ir a Perú, ya no necesitamos, como les decía, un pasaporte, simplemente es con un salvoconducto. Podemos pasar como si nada a esos países, ¿ya? Sin necesidad de realizar ningún tipo de trámite burocrático. Las desventajas a nivel económico, hay un predominio comercial, hay países que van a generar más ganancia en detrimento de otros. Economías que tienen un bajo crecimiento y baja generación de empleo van a disminuir su poder adquisitivo. Y se aumenta también la competencia interna, ¿ya? Esas son las desventajas económicas. Las desventajas políticas es que hay una consecuencia a la apertura de fronteras, hay una cesión de la soberanía, hay un déficit democrático y hay una baja preparación de los países menos desarrollados. Es decir, que políticamente hay algunos países que se van a beneficiar más que otros, haciendo que algunos países desarrollen más que otros. A eso se refiere, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los principales acuerdos de integración regional? El ALADI, ¿ya? ALADI, que es un área de preferencia económica latinoamericana, donde participa Bolivia junto con otros países para el desarrollo de la economía, la cultura, la educación, ¿ya? Este ALADI es un acuerdo que actualmente está en vigencia. Ya, el CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, donde también está presente Bolivia, junto con Colombia, Ecuador y Perú, es un proceso muy antiguo, ya que data del año 1969, y ha creado una zona de libre comercio, ¿ya? También hay un acuerdo CAN-Mercosur, en el cual participa Bolivia, y que está en relación también con la Unión Europea, ¿ya? La CAN está integrada por 4 países, como les había dicho, ¿ya? Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Y esto este acuerdo se ha creado para generar empleo, desarrollar la economía, disminuir la vulnerabilidad de la población de estas personas y mejorar su nivel de vida,
actualmente este tratado está en vigencia. El CARICOM, que es de la Comunidad del Caribe, donde no participa Bolivia porque es un acuerdo entre países del Caribe, ¿ya? Es otro acuerdo que está también en vigencia, pero que no incluye a Bolivia, ¿ya? El CARICOM, entonces, es un acuerdo entre los países de Centroamérica y el Caribe, igualmente de tipo económico, comercial, educativo, ¿ya? La Unión de Naciones Sudamericanas, o UNASUR, creado en el año 2007, ¿ya? Y que lo forman 12 países, los 10 países de América del Sur, más 2 países que vendrían a ser Surinam y la Guayana, ¿ya? Esta UNASUR se constituye como una organización, empezó como una organización política, pero que está generando también acuerdos económicos, culturales, educativos, financieros, todo aquello, ¿ya? Actualmente preside a la UNASUR el presidente de Uruguay. Esto es UNASUR, entonces son los 10 países de Sudamérica que están unidos y que ha sido creada este acuerdo regional el año 2004, ¿ya? El año 2004 buscando un desarrollo social, político, cultural, económico, financiero, para generar una mayor equidad económica, más que nada, y social entre los países miembros. Luego tenemos el acuerdo del ALBA, que ya desapareció, ya que fue creado en el año 2004, donde estaban algunos países con cierta tendencia política, ¿ya? Estaba Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, pero que era más que nada un acuerdo político en base a lo que el pensamiento de los presidentes de esa época. En el gobierno de Evo Morales, Bolivia participó del ALBA, pero actualmente ya no. ¿Ya? Y muchos países también que han cambiado de gobernantes, como Ecuador, como Honduras, República Dominicana, también han salido ya del ALBA, por lo cual se ha eliminado este acuerdo, porque ya que era solamente de tinte político, digamos. El Mercosur, que fue creado en el año 1991, que está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, al cual se adhiere Bolivia el año 2012 recién, ¿ya? Y es un acuerdo en base a la cooperación y con objetivos de libre comercio, es decir, es una especie de un tratado de libre comercio entre estos países para generar un intercambio comercial y financiero más que nada, ¿ya? El Mercosur. Bien, tenemos, esos serían los acuerdos a nivel regional de Sudamérica o de Latinoamérica, lo que nos compete a nosotros. Hay dos acuerdos internacionales, por ejemplo, el NAFTA, ya que por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, es decir, el bloque norteamericano, ¿ya? Y este es un acuerdo regional, más que nada de tipo económico, ¿ya? De tipo económico entre los países del bloque norteamericano, es decir, Estados Unidos, México y Canadá, ¿ya? Es un acuerdo que todavía está vigente. Hay otro acuerdo que es muy importante, que es el de la Unión Europea, que agrupa a los países europeos buscando generar una integración total, una integración supranacional o una superintegración con la creación del euro, por ejemplo, ¿ya? El cierre de fronteras, la eliminación de fronteras geográficas y haciendo que Europa sea una sola región. Es lo que les había explicado hace un rato, de que el euro es una moneda única a este nivel y la Unión Europea es un ejemplo de lo que vendría a ser la integración regional. Luego viene el APEC, que es el Acuerdo de Cooperación Económica entre Asia y el Pacífico, que también lo han podido leer en el libro, y que agrupa 21 países de Europa y Asia. Y finalmente la Unión Africana, que es la unión de los países del continente africano para generar igual ayuda y apoyo económico, financiero, cultural y educativo. Y últimamente se creó el grupo del G8, que es el grupo de los 8 países más poderosos del mundo, ¿ya? Donde estos países buscan o generar ciertas estrategias o leyes o normativas, más que nada a nivel económico y financiero. Y finalmente, recientemente creado hace unos 21 años, está el grupo del G20, que lo integran las 20 economías más grandes del mundo. Por Sudamérica está Brasil y Argentina. Y se cuenta Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, China, Corea, Japón, ¿ya? Bien, entonces esta sería la clase de integración.